Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Hoy miércoles 9 de noviembre tenemos un programón de literatura, de solidaridad y también de grandes hitos musicales. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando con Juan Eslava, entrevistando a uno de los historiadores y escritores más conocidos de España, que viene a presentarnos su último trabajo, La Reconquista para los escépticos. Este es el libro que sigue con su saga, una escritura que hace para todas aquellas personas que se preguntan si es verdad la historia que nos han contado. Y hoy vamos a ver si es verdad, si la Reconquista que conocemos todos es la real. Pero también vamos a estar con una de las grandes bandas, vamos a rendir un pequeño homenaje pues, a la banda de Triana. Vamos a estar con su único integrante con vida, ese Eduardo Rodríguez Roguay, que nos va a contar bueno, pues, cómo se está enfrentando a este nuevo espectáculo. Una noche de amor desesperado, pero en este caso pues con unos nuevos tintes. Manolo. Y en el segundo bloque del programa estaremos con el fichaje estrella del Real Betis Balompié, de su fundación. Se trata de Bruno, un pequeño niño que tiene una enfermedad grave, que padece displasia renal, y es un proyecto interesante por parte del conjunto verde y blanco para dar esperanza a todos aquellos pequeños y familias pues, que tienen este tipo de enfermedades graves, y dar un poquito ese mensaje de esperanza. Y también vamos a estar con otro verde y blanco, con un cantante como es Kiko Veneno, que va a estrenar ese documental sobre uno de sus temas más importantes, Un día, Lobo López, y vamos a estar con él, con nuestro compañero Manuel Amprea también. Bueno, pues todo esto y mucho más ya sí. Enseguida, no se muevan de ahí. Bueno, vamos a empezar ya el programa y lo vamos a hacer con un tema apasionante, porque nos vamos a adentrar en la historia de España, pero no en un momento cualquiera, sino en un momento concreto, en una etapa muy convulsa de nuestra historia, que es el momento en el que los musulmanes, Isa, pierden Granada, y a partir de ahí empieza toda la Reconquista. Así es, la Reconquista contada para los escépticos. Este libro nos invita a reflexionar y a poner en duda conceptos como es, por ejemplo, la Reconquista. También desmonta personajes míticos de la historia contada y estudiada, que Juan Eslava nos va a intentar explicar en la tarde de hoy, porque vuelve a escribir, en este caso para los escépticos, pero de la Edad Media. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que tenemos que empezar, ¿no? ¿Por qué hay que escribir para los escépticos? ¿Qué de importante tienen pues, esas personas que se hacen preguntas sobre lo que ya sabemos o ya tenemos más que asumido? Sí, efectivamente. Bueno, el escéptico es el que se cuestiona las cosas. Entonces se cuestiona, por ejemplo, la historia que hemos recibido, se la cuestiona esto, ¿será verdad, no será verdad? ¿Qué son los mitos, qué son las verdades? Entonces yo escribo para esta gente porque yo mismo soy también escéptico, ¿no? Yo me planteo esos interrogantes en mis libros, y aunque digo mi opinión sobre el tema, pero también doy elementos al lector para que pueda opinar otra cosa si le parece más razonable. Juan, ¿se ha dulcificado la historia? ¿Ha habido momentos donde bueno, pues no se ha contado todo tal que así, o si hay más de realidad o más de ficción? ¿Qué es siempre lo que más hay en la balanza? La historia siempre la manipula la política, como es lógico, ¿no? Sí, o es lógico o es ilógico. Pero sí, hay una manipulación de la historia. Por una parte, la historia es ciencia, tiene su sistema científico y tal, pero por otra parte es arte, porque al escribirla, pues inconscientemente o conscientemente se refleja el pensamiento de la persona. Por poner un ejemplo. Recientemente hay algunas autonomías en España que aspiran a la independencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, historiadores catalanes bien pagados por quien tiene que pagarle, están hablando de que hubo reyes catalanes, que es cosa que la historia dice que no, hubo condes en todo caso sometidos al reino de Aragón, que eran los verdaderos reyes, pero así se falsifica la historia. Es decir, que es una cosa cotidiana, la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Curioso, ¿eh? Curioso ese dato también. En esta historia, que no nos cuentan siempre de verdad, vamos a poner ahí la duda, en estos libros contados para los escépticos, en concreto en este de la Reconquista, intentas desmontar mitos que están más que asumidos, figuras de personajes, ¿no? Muy asumidas, sí. Como en el caso del Cid, de Covadonga. Se me ocurre Santiago Apóstol, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Empezamos por el que quiera. Bueno, Santiago es el patrón de España. Y en la Edad Media era un santo guerrero, un santo que iba con un caballo blanco, iba en las batallas de los cristianos y avanzaba contra los moros, ¿no?
Después incluso lo llevamos a América, bueno, también hubo una conquista de América, pues también Santiago ayudaba a los cristianos. Realmente reducido a la historia verdadera, es un pescador analfabeto de las orillas del lago Tiberíades, que siguió a Cristo. O sea que no tiene ninguna repercusión en España. Sin embargo, después se inventa el mito de que se le aparece en el Pilar a la Virgen del Pilar, de que su cadáver llega a las costas de Galicia, lo sepultan en la Catedral de Santiago, en el Campus Estelae, el Campo de la Estrella, y luego ocurre lo de la famosa vía, el Camino de Santiago, ¿no? Yo personalmente, aunque soy agnóstico, he hecho el Camino de Santiago 3 veces. Y entonces me parece estupendo, porque es una vía por la que penetró la cultura cristiana de Europa, entró, fecundó mucho todo el Camino de Santiago y la España cristiana en general. Entonces hay que saber convivir también con los mitos, porque también los mitos son necesarios, pero siempre sin olvidar dónde está la historia. Entonces, si pensamos en Santiago histórico, ya vemos que está muy alejado del mito, pero el mito es admisible desde ese punto de vista. ¿Y qué de verdad hay, por ejemplo, en el Cid o en Covadonga? Que Covadonga yo creo que incluso es, que es más relevante, ¿no? Sí, lo que es una verdad media. Covadonga es el mito fundacional de la Reconquista. ¿Por qué? Porque cuando los moros invaden la península ibérica, quedan núcleos cristianos a lo largo del Cantábrico, la costa cantábrica, y a lo largo de los Pirineos quedan algunos núcleos cristianos que son los que van luego a avanzar y van a reconquistar el territorio. Entonces, un siglo después de ocurrir estos hechos, el rey de León quiere ser el legítimo descendiente de los reyes godos que perdieron España, ¿no? Y entonces magnifican el mito de Covadonga. Seguramente en Covadonga no ocurrió nada. En aquel paraje de Asturias tan estupendo, que a mí me encanta, me parece uno de los sitios más bellos de España, con la cueva y la ermita de la Santina dentro, allí no ocurrió nada. Pero en el monte Euseba, que son sus alrededores, la comarca, allí sí hubo un enfrentamiento de poca importancia entre moros y cristianos que ganaron los cristianos. Y entonces, a partir de ahí, los reyes de León hacen ese mito fundacional de que aquí empezó la Reconquista y lo empezamos nosotros. Hay un capítulo, el 49, que hace alusión a la vida en las fronteras. ¿Cómo era esa vida en las fronteras? Sobre todo porque hubo muchas fronteras, conforme se iba reconquistando el país hasta llegar a Granada, hubo muchas fronteras. ¿Cómo fue? La frontera siempre es un territorio difícil. Para que los telespectadores se hagan una idea, nosotros estamos acostumbrados a ver las películas del oeste, en que la frontera es territorio difícil, hay indios, hay poca ley y tal. Pues, en cierto modo, la frontera también fue un poco eso. Tú llegabas a la frontera, los reyes cristianos daban cartas pueblas, daban una serie de ventajas al que se estableciera para repoblar, y daban unos fueros que servían para que la gente tuviera allí más derechos que en otros sitios y te atrayera a ponerte allí, pero también estaba en peligro porque el moro estaba cerca, ¿no? Entonces la frontera era un territorio, digamos, difícil, ¿no? Pero por ahí iba avanzando la Reconquista o retrocediendo, que también se daban los casos, ¿no? Donde tenemos ya más información es ya en el siglo XIV, XV, en la frontera que ya es con el Reino de Granada. Entonces, ahí tenemos muchísima información porque incluso hay cartas de moros en los archivos españoles donde hablan de la coexistencia. Nunca hubo convivencia, pero había coexistencia en la época de paz, que había mucha, soportarse. ¿Y difiere mucho esa época esa diplomacia que había por aquel entonces a la que hay ahora, por ejemplo? Bueno, pues claro, difiere muchísimo. No, obviamente sí, pero voy a poner un ejemplo de cómo... ¿Me entiende la pregunta? Sí, de cómo funcionaba. Había tipos que se llamaban almogávares, que no son como la gente cree solo en los Pirineos, que son los que conquistaron Oriente, Bizancio, no. Almogávares eran hombres de guerra en toda España, y había almogávares moros y almogávares cristianos. El almogávar es el que está a la frontera en un momento de paz, que no hay guerra entre moros y cristianos, pero ellos entran, un almogávar moro entra en la frontera cristiana y encuentra un rebaño de vacas, 15 vacas, y el muchacho que las cuida se llevan las vacas y se llevan al muchacho para venderlo como esclavo. Entonces, ¿qué ocurre? Conmoción en la frontera. Ha ocurrido esto, han entrado y tal. Requieren a un
alfaqueque. El alfaqueque es el tío que está, que tiene permiso para ir de un territorio a otro para arreglar pastos, arreglar las cosas que se han descompuesto, ¿no? Y ese alfaqueque requiere un fiel del rastro, que es un rastreador, como en las películas del oeste, un tío que sigue el rastro a ver a dónde han llevado las vacas y han llevado a este muchacho. Y cuando averigua dónde están, pues entonces da un precio por rescatarlo. Que no se lo consienten, pues a lo mejor hay que hacer un intercambio de prisioneros y tal. Es decir, hay instituciones para poder medio vivir en la frontera. Hay alcaides de moros y cristianos que lo que hacen es que cada año reparten la tierra de nadie en unos pastos estupendos. Pues venga, tenéis permiso para entrar aquí con el rebaño y el año que viene entraremos nosotros. O sea, no hay convivencia realmente porque hay siempre un estado latente de guerra, pero hay una coexistencia de llevarse medianamente pero bien. todo eso se tendría que ir reorganizando conforme iba avanzando la reconquista. Claro, ¿no? sí, Hasta sí, Granada. se va Granada dando sí el que caso. hubo un periodo más largo. Sí, ¿no? porque se dan dos circunstancias, ¿no? Los reyes moros, cuando Fernando III conquista el Guadalquivir, llega a un acuerdo con el rey de Granada para que le entregue Jaén, que era una pieza difícil de conseguir, ¿no? Entonces se hace súbdito. Si uno se hace súbdito del otro es subordinado. Tienes que ayudar al señor en su guerra, pagarle también una cuota, unos impuestos anuales, pero el señor te protege. Así que supuestamente Castilla enfeuda al reino de Granada y lo protege, pero claro, el reino de Granada tiene que pagar todos los años. Pagaban una media de 20.000 doblas de oro, que eso era una cantidad importante, que a los castellanos les venía muy bien porque había escasez de oro en Europa y entonces les venía muy bien a Castilla. Por eso era la gallina de los huevos de oro y por eso se mantuvo 2 siglos y medio. Claro. En el momento en que Castilla tenía guerras civiles o tenía problemas, los moros dejaban de pagar, claro, porque no tenían la presión esta de... Pero así se mantiene hasta que ya finalmente los reyes católicos dijeron no, lo conquistamos y se acabó el asunto, ¿no? Has dicho en varias ocasiones que moros y cristianos no conviven, coexisten. Eso se da durante estos 800 años de lucha y en todo el territorio al 100%. Sí, en todo el territorio. No, eso es lo normal, es que haya una coexistencia. Cuando los moros son más fuertes, abusan de los cristianos, es decir, les imponen parias, les imponen tributos y tal. Y cuando los cristianos son más fuertes, abusan de los moros, les imponen parias, tributos, etcétera. Y luego están también los judíos, la tercera comunidad, que eso reciben palos por todas partes. Hay una cosa curiosa también que se relata en su libro, que es esas relaciones cristiano-musulmanes que llegan a, bueno, pues a cosas tan llamativas como Abderramán III, que tenía una abuela que era cristiana. Y esa casualidad o esa curiosidad se daba en muchos califas, en muchos emires. Se repite, sí, porque vamos a ver, los emires y los califas tienen harenes. Es una cosa normal, claro. Incluso el harén era una cosa de categoría, de como tener un coche de marca, ¿no? Entonces, y a ellos les encantaban las mujeres rubias. Y normalmente tenían esclavas rubias que venían, decían siempre vascas o vasconas. No es que vinieran del País Vasco las rubias, sino que de Europa había una piratería y un tráfico de esclavos muy intenso, y entonces, pues, chicas secuestradas, pues en Alemania, en las costas de Alemania todavía no existe, pero bueno, nos entendemos, en la costa de Francia, etcétera, pues vienen a parar a los harenes de los califas o de los sultanes. Y si tienen un hijo, ese hijo puede ser porque la monarquía es electiva, o sea, el califa o el emir señala cuál de sus hijos va a ser, no necesariamente el mayor. Si no es por orden de... El que a él le parezca, ¿no? De primogénito. Entonces, si tiene a una favorita que es especialmente favorita, pues a su hijo, a este va a ser... Y entonces se da la circunstancia, yo lo cuento ahí con detalles, de que estas chicas que eran cristianas de origen, pero se han convertido al Islam, todas se convertían al Islam y recibían un nombre islámico, ¿no? Nombres muy bonitos, ¿no? Pues Amanecer de Primavera, Flor, tienen nombres muy bonitos. Pues son las madres de los califas. 800 años de historia contados, bueno, desgranados, desmenuzados en 66 capítulos. No sé si, Juan, le ha quedado algo por contar de la Reconquista. Queda muchísimo. Hay cosas muy curiosas que yo las recojo en el libro. Por ejemplo,
por ejemplo, el hecho de qué padres viene, por ejemplo, Jaime el Conquistador, que es uno de los grandes reyes. Pues Jaime el Conquistador lo concibieron casi por casualidad, porque el padre se había casado con María de Montpellier, pero como no recibía la herencia, que era el territorio de Montpellier, pues se negaba a acostarse con su mujer, para no tener hijos, para poder divorciarse de ella. Entonces la corte le hace una especie de truco, que crea que se está acostando con una amante que es muy tímida y tiene que ser a oscuras, y le meten a la mujer, y entonces por la mañana, cuando despierta, ya la ha dejado embarazada, por cierto, cuando despierta se cuenta que toda la corte está detrás de la puerta, allí el arzobispo, y han estado toda la noche rezando para que se quede embarazada. Entonces hay cuestiones de estas que son sorprendentes, ¿no? Pero bueno, es otra mentalidad, es otra época, ¿no? Y yo he intentado pues todo esto traerlo al libro. Hay un capítulo íntegro dedicado también a la mujer. ¿Qué papel ocupó y desempeñó en estos 800 años? La mujer se supone que está siempre un ciudadano de segunda categoría respecto a los hombres, ¿no? Lo mismo que ahora lo sigue siendo en el Islam. Afortunadamente ya en Occidente no lo es, ¿no? Pero dentro de eso yo señalo ahí mujeres que están empoderadas, sobre todo obviamente las que tienen poder, las nobles, las hijas de los reyes, etcétera, y que a veces influyen decisivamente en la política, es decir, que no están anuladas las mujeres. Incluso en territorio musulmán hay mujeres que están aconsejando a lo mejor al califa y que son las que están dirigiendo un poco la política, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque no sea lo que se refleja en las crónicas, obviamente, ¿no? Bueno, iba a comentar que justo hablando de eso, del papel de la mujer, que es que se me estaba abriendo la cabeza, bueno, cuando Boabdil perdió Granada, su madre fue la que dio ese titular demoledor, sí, vamos, a que... En realidad no estamos seguros de que eso ocurriera en realidad, ¿no? Pero sí estamos seguros de que la madre era una mujer de armas tomadas y Boabdil era un calzonazo. De eso sí lo tenemos, y entonces efectivamente es lo que yo digo, que muchas veces... el valor del hombre no está solo en su iniciativa, sino en la iniciativa que bajo cuerda le está dando la mujer, ¿no? Pues la madre de Boabdil era una mujer muy empoderada. Aunque no ocurriera esa escena, pero es decir, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Aunque no sea verdad, corresponde a una realidad. Iba a preguntar otra cosa, perdón Manolo, hablando un poco del papel de la mujer. Obviamente nosotros pensamos que en el caso de los musulmanes, ¿no? Pues la mujer tiene un papel mucho más de segundo plano, ¿no? Que a lo mejor la mujer es cristiana. ¿Esto era real en esa época del año? Sí, lo era real tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, ¿no? Así eran las cosas, ¿no? Digamos que desde el siglo XVIII el mundo cristiano ha evolucionado notablemente, entre otras cosas porque hemos tenido la Revolución Francesa, hemos tenido, es decir, la supresión del antiguo régimen, y la mujer poco a poco ha ido escalando, particularmente a partir del siglo XX, ha ido escalando puestos, ¿no? Sobre todo después de la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, donde los hombres estaban en el frente, la mujer se tuvo que hacer cargo de todo. Y entonces de pronto se dio cuenta de, oye, los hombres es que... No hace falta nada. No hace falta, porque nosotros somos capaces de llevar el país también, ¿no? Entonces eso ha ocurrido en Occidente. En el mundo islámico, desgraciadamente, claro, eso no ocurre, ¿no? Por eso son países que no pueden evolucionar mientras la mitad de la población esté sometida, que es la mujer, que son la mitad de la población, esté sometida, evidentemente no van a evolucionar nunca. Pero es curioso, ¿no? A lo largo de la historia, no solamente en este periodo, sino en toda la historia en general, no sé por qué se han obviado papeles importantes, relevantes de la mujer que han sido y se han dado, pero que después no se han contado, que es lo que me llama la atención. Por ejemplo, sin ir más lejos, Isabel Católica. Creo que todavía no se ha sido tan justo como fue Isabel la Católica en ese momento. Entonces, no sé por qué se ha prescindido de esos pasajes de la historia que se han obviado. Claro, porque siempre la historia la hace... La cuenta el vencedor, ¿no? La cuenta el vencedor. Por ejemplo, en el caso de Isabel la Católica, reina absolutamente admirable desde todos los puntos de vista, no hay que olvidar que era una usurpadora. A ella no le tocaba ser reina, le tocaba a su sobrina, que era Juana de Beltraneja, pero llegaron a un enjuague con Portugal. Vosotros dejáis de saquear las costas de África, no hacéis las competencias, y a cambio, y entonces, bueno, a la otra
la minusvaloraron y entonces Isabel fue la Isabel de Castilla, de la cual estamos tan orgullosos, pero... Sí, sí, pero que los orígenes... son esos, ¿no? Claro. No, totalmente, pero es que te llama la atención mucho eso, que no solamente en el mundo, sino también en el mundo del arte, muchísimas cosas que se han ido obviando, capítulos de la mujer que, bueno, tristemente... Claro, porque siempre la historia la han escrito los hombres y la han escrito los vencedores. Entonces la mujer, siempre que se ha podido, se ha dejado ahí en un segundo término. No siempre ha sido posible, obviamente. Si habla de la reina de Castilla, Isabel la Católica no la puede dejar en un segundo término, lógico, porque ella estaba muy empoderada, ¿no? Y en ese sentido fue un matrimonio, si no como matrimonio no fue ejemplar, porque a él le ponía los cuernos considerablemente, pero sí fue ejemplar en el sentido de tener las ideas políticas, tenerlas claras tanto uno como otra y apoyarse mutuamente, en ese sentido. Además, en ese matrimonio tampoco había una equidad política, una equidad de poder por parte de uno y otro, y la superioridad de ella siempre estuvo por delante a la figura de Fernando. Bueno, nosotros siempre, como es mujer, siempre la apoyamos. No hay que minusvalorar la figura de Fernando. Fernando fue, sin duda, un político impresionante, de astuto y de político en el sentido moderno. Maquiavelo lo coge como ejemplo en El Príncipe, de cómo tiene que ser un príncipe. Y, por ejemplo, en la conquista de Granada, él organiza el ejército, y eso que es Castilla la que está conquistando, no Aragón, ¿no? Él organiza el ejército y soborna a gente importante de Granada, porque Granada era un hueso difícil de roer, soborna a gente importante para que al final le entreguen Granada, ¿no? O sea que yo diría que, como dice su lema, tanto monta, monta tanto, yo diría que son dos personajes a la misma altura. Lo que pasa es que ella, por ser una mujer tan relevante, pues siempre luce mucho más que Fernando. Volvamos al libro, las ilustraciones, ¿qué papel juegan en su libro? Muy importante, yo nunca ilustro los libros por adornar, siempre la ilustración te enseña algo de lo que se ha explicado en el libro, o te lleva, es decir, yo cuido mucho las ilustraciones porque creo que vivimos en un mundo en que es muy importante la cuestión visual, y entonces yo uso ilustraciones que no son un mero adorno del libro, ¿no? Sino que están muy intencionadas. ¿Cuál es la intención de estas ilustraciones? Si no es mucho preguntar. Pues explicar de qué va el tema que estoy explicando en el libro, ¿no? Por ejemplo, en cada libro mío hay siempre 2 cuadernillos de ilustraciones. Por ejemplo, aquí pues hay unas ilustraciones que son de tipo arqueológico, como eran las lanzas, los sitios de los que estoy hablando. A ver si lo puedes enfocar importantes. También para que... si me lo levantas un poquito más, sí. Ahí, perfecto. Entonces, las ilustraciones, cómo fue la batalla de las Navas, pues una reconstrucción de cómo serían las Navas de Tolosa, la espada de Fernando III, que precisamente se conserva aquí en Sevilla, donde estamos, en fin, cómo atacaba un guerrero cristiano, es decir, son ilustraciones que vienen a colaborar un poco con lo que es el texto del libro, ¿no? Darte un poco la idea, ¿no? Este libro... No. Que claro, hay tantas cosas por qué preguntar. Tan interesante. Hay una pregunta que se hace las últimas páginas del libro. Yo te la voy a preguntar. Sí. ¿Una reconquista islámica la ves? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El Islam hay 2 conceptos muy claros, ¿no? Dar al-Islam, eso es la casa del Islam. La casa del Islam son los países islámicos donde se adora a Alá y el profeta es Mahoma, ¿no? Eso está aceptado, Dar al-Islam, la casa del Islam. Pero después hay una casa de la guerra, y la casa de la guerra se refiere a los países que no son islámicos. El Islam es ecuménico, es decir, el Islam aspira a que todo el mundo sea islámico, porque esa es la religión verdadera y por lo tanto pues los que no la tienen están en el error y esa religión hay que expandirla, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy ecuménico el Islam. Por lo tanto, los países que no profesan el Islam, ellos creen que algún día lo profesarán. Entonces, bueno, eso está dentro de lo que es el Islam, así que está aceptado. De estas cosas no te da un poco por la polémica que puede suscitar y levantar, ¿te da un poco de miedo hablar? No, yo creo que, las verdades hay que decirlas, ¿no? Y hay que asumirlas. Es decir, que esto no se trata de atacar al Islam ni nada de eso, ¿no? El Islam es una religión, es una forma de vida también, que la tiene una parte muy importante de la humanidad y eso hay que... Pero luego, por otra parte, el Islam tiene esa característica, ¿no? De
de que aspira a la expansión. Del mismo modo que en su momento también los cristianos aspiraron a la expansión por el mundo, no lo olvidemos, ¿no? La conquista de América, conquista de África, los misioneros, todo eso también aspiraban a que todo el mundo tuviera la verdad de Cristo, la religión cristiana. Juan, 800 años de historia, de conflictos, de también periodos de paz, de muchísimos gobernantes. Yo supongo que habrás analizado la figura de muchos de ellos y no sé si en algún caso has podido encontrar alguna similitud con los gobernantes de hoy en día. ¿Hemos podido heredar algo de sus antepasados? Bueno, buena pregunta. Claro, siempre hay algunas herencias. Por ejemplo, ahora nosotros, España está dividida, da cosa decir España, hay que decir este país. Este país está dividido en un montón de autonomías. Eso se parece mucho a los reinos de taifas, que se dividieron. Y claro, en el momento en que había reinos de taifas, culturalmente brillaban, esa es la verdad, ¿no? Pero políticamente eran pequeñas nulidades, ¿no? Así es que nosotros ahora nos hemos metido también en unos reinos de taifas, por circunstancias históricas que todos sabemos, y entonces sí, efectivamente, se pueden siempre establecer paralelos entre errores cometidos en el pasado, errores que se vuelven a cometer en el presente. Pues esperemos que este libro sirva para no seguir cometiendo errores y para reconocer y asumir esta parte de historia verdadera, Juan. Pues sí. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias ha sido a vosotros. Un placer. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. Y volvemos de esta breve pausa publicitaria para contarles que hoy hemos estado en un homenaje más que merecido a uno de los grupos más míticos yo creo que de la historia del rock flamenco en España. Hemos estado pues, en el Cartuja Center porque ahí se ha presentado un nuevo espectáculo que, como decimos, rinde homenaje más que merecido, Manolo, al grupo Triana. Totalmente, porque los amantes de Triana no olvidan el legado que ha dejado, sobre todo lo que ha significado para nuestra comunidad autónoma, para Andalucía, en el aspecto musical, pues el antes y después que marcaron Triana. Y hemos estado con Eduardo Rodríguez Rockway, el único integrante que todavía está vivo de Triana, de este grupo. Hemos estado para que nos presente este espectáculo inédito que vamos a poder ver del grupo andaluz. Niña, tienes algo que me puedes dar, brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color, un río dorado. Bueno, hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Eduardo del grupo Triana, del emblemático grupo Triana. Hemos estado en la presentación yo creo que es uno de los espectáculos más especiales, entiendo, ¿no? Pues sí, bueno, ahí va a haber una cantidad hay 4 cantantes, en el Sera van a ser 12. La verdad que es un motivo que me pone contento el que los fans de Triana y la gente que ha escuchado nuestra música pues se van a alegrar de recordar esas canciones que han entrado dentro de su corazón. Triana, el motivo principal y el ideario que siempre ha tenido era el reivindicar lo andaluz fuera de los tópicos, como ya he dicho antes, y además tener una nueva música con identidad propia y que luce con luz propia. Y eso es. ¿Y cómo lo está viviendo usted casi 50 años después de que naciese el grupo, ¿no? En este momento en el que ya no queda ningún compañero más con vida, ¿cómo lo está viviendo ya a nivel personal? Hombre, para mí es una pena que no estén mis compañeros, evidentemente, pero así es la vida, con la fatídica cosa que pasó cuando tuvimos el accidente que murió Jesús de la Rosa. Pero no obstante me siento muy contento porque el legado de Triana ha llegado impoluto y además
las canciones las hicimos de forma tan sencilla y eficiente que la pudiera entender por lo mismo un chico con 8 años que hasta un abuelo con 80. La música se vuelve atemporal, no es porque yo lo diga, es que lo dice la gente, ¿no? Y entonces parece que no han pasado los años, que eso me lo decía unos fan con 18 años, que se sorprendieron que como una música después de 50 años se escuche nueva, ¿no? Eso es lo atemporal y por supuesto, fíjate la felicidad que llevo encima por este acontecimiento que se va a llamar Una noche de amor desesperada, con una escenografía acojonante. Le va a gustar a todo el mundo porque la música de Triana es para todos. Afortunadamente estoy todavía con vida y defendiendo lo que es el legado de Triana. Y hablando de Una noche de amor desesperada, yo no sé con qué origen nace, porque ahora vamos a ver otro espectáculo totalmente distinto al que hacía Triana. Yo no sé, si echas memoria atrás, cómo nació ese tema y no sé, ¿por qué lo escribisteis? ¿Y por qué Una noche de amor desesperada? Bueno, es uno de los temas más, siempre el amor va pegado a lo que es el compositor, a los músicos, pero además el motivo de la música es que te vas a recordar pues cuando diste el primer beso, cuando tuviste el primer novio, por ejemplo. Entonces la música hace un elemento vertebrador, pero además el músico y el compositor une lo que es, y es como un medium entre lo que es lo divino y lo humano, ¿no? Porque con la música las personas dejan su mente abierta y vuelan, y entonces ese es el motivo del creador. Y por supuesto llegar de esa manera después de 50 años es un honor para mí representarlo hoy en día. ¿Y cómo recuerda usted, bueno, todo ese legado que dejáis, esos años en los que erais banda, en los que erais éxito? Bueno, la música nosotros surgía como la corriente de un río, es una cuestión que surgía la composición y cada uno aportaba lo que tenía dentro, ¿no? La composición siempre se hace para todos, porque es un regalo que nos ha dado lo divino, digamos, a los músicos. Pero lo que he dicho antes, te vas a acordar de los momentos sublimes de tu vida, y lo que es en Triana surgía el tema. Ya puede ser una noche de amor desesperada, como A través del aire, como, bueno, no sé, Bulería 5x8. El meritaje de Triana fue también el fusionar lo que es digamos, el rock progresivo unido al flamenco, ¿no? Ese es un motivo de alegría, porque además considero de que el flamenco es la música más mestiza que pueda haber en el mundo. Por lo tanto hay que darle un valor añadido, pues haciendo este tipo de cosas. Como he dicho antes en la rueda de prensa, hay una chica catalana que se llama Rosalía, me estoy acordando, que introdujo el flamenco en sus temas así más, en lo que se lleva ahora y tal, y bueno, me gusta mucho que España la ponga en el mundo, ella, porque fue Estados Unidos y la verdad que ha triunfado, ¿no? Aparte que me guste o no me guste, pero España la ha puesto en el mundo, lo cual es de agradecer. Quiero decir, para darle importancia al flamenco, que es la que tiene, en definitiva, porque a nosotros nos conoce en el mundo por el flamenco, además. Y entonces, no sé si usted está de acuerdo con que Triana se recuerde como lo que es. O ¿cree que necesita más reconocimiento o hay de más? Yo creo que no sé cómo lo ve usted. Pues no sé, los reconocimientos te los dan las personas, la gente que escucha la música. Yo eso, o sea... ¿Esperabais ustedes tener tanta repercusión, ser una de las bandas más recordadas de la historia de la música de España? Se hizo con esa intención. El músico siempre quiere llegar al número 1, lo mismo que uno que está conduciendo coches de Fórmula 1 en cualquier oficio, ¿no?
Y claro, eso cuesta, ¿eh? No es, la música no es gratis, además Triana sufrió mucho antes de llegar a lo que es el número 1. Eso tiene mucho trabajo para llegar al reconocimiento general de la gente, es muy difícil. Aparte es que son muchos los llamados y pocos los elegidos, desde luego, o sea que, pero vamos, eso ha costado un esfuerzo sublime y yo esto se lo dedico evidentemente a mis compañeros que fallecidos, ¿no? Entonces va por ellos. Si no llega a ocurrir ese fatídico accidente en el que pierde la vida Julio, ¿qué hubiera pasado con Triana? ¿Cómo te hubieras imaginado tú ese recorrido o ese no final inesperado? Un grupo es difícil de sostener porque los músicos tienen un ego muy particular. No sé si hubiera estado unido lo que es el grupo, esto no se sabe, pero vamos, si hubiéramos estado unidos pues estaríamos dando gira por el mundo, ¿no? Está claro, ¿no? Porque afortunadamente Triana también vende por fuera de nuestro país, a pesar de que no tuvimos la oportunidad de salir fuera de la frontera española, ¿no? Ya para terminar, Eduardo, ¿qué es y qué será Triana? Bueno, eso lo marca el legado que hemos dejado a través de nuestra música. Yo particularmente me encuentro muy contento y feliz por el reconocimiento que nos han dado. Ahora precisamente también hay una intención por parte de fan de Triana de hacer un monumento a mi grupo, porque van por ahí recogiendo firmas y todo esto, bueno, ya ha ocurrido con Silvio también, ¿eh? Con Silvio, bueno, buen compañero, además, Silvio es de mi generación. La generación nuestra éramos músicos emprendedores porque había que sacar España también de la negrura que había del franquismo y todo eso. Y España, Triana, pusimos nuestro granito de arena para que poner España de colores en vez de negra. Pues muchísimas gracias, Eduardo. De nada. Muchas gracias. A vosotros. Dorado tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que se alejó. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que se alejó. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos en mi soledad. Bueno, y la Fundación del Real Betis Balompié esta mañana ha presentado el fichaje Estrella, que es una iniciativa, un proyecto que empezó el año pasado encaminada a dar esperanza a las familias y a los pequeños, a los niños que padecen una enfermedad grave, y es una bonita iniciativa del conjunto verde y blanco. Esta temporada el fichaje Estrella es Bruno, así que no se lo pierdan. Bruno tiene solo 5 años y al poco de nacer tuvo que ingresar en la UCI del Hospital Virgen del Rocío diagnosticado de displasia renal bilateral. A pesar de que sus riñones no funcionaban y que al ser ingresado tenía una infección en la sangre incompatible con la vida, Bruno luchó siempre con una sonrisa en la cara hasta que con 1 año y 11 meses se le realizó un trasplante de riñón. Este trasplante fue posible gracias a la donación de su madre. Por su lucha contra esta enfermedad y su carácter optimista, Bruno, bético confeso, se ha convertido en el fichaje estrella de la Fundación Real Betis para esta temporada. Un niño que hace vida normal, acude al colegio junto a sus compañeros y transmite vitalidad y alegría. Con esto la Fundación lo que quiere es dar un mensaje de esperanza y un mensaje de alegría
para todos aquellos niños que se encuentran en situaciones complicadas. El Betis siempre ha sido una institución con valores y para nosotros estar cerca de este tipo de situaciones es consustancial a nuestro ADN. Lo digo y lo repito hasta la saciedad. Para nosotros es una gran alegría poder hacer un proyecto como este y poder contar con un fichaje estrella como es Bruno. Porque esto significa que con lucha, con fe y con alegría se salen de estas situaciones. Bruno será, a partir de ahora y durante toda la temporada, el embajador del Betis en acciones como la tradicional visita a los hospitales que se realiza junto con los jugadores del primer equipo. La temporada anterior el proyecto quiso centrarse en darle visibilidad a los niños y niñas que estuvieran pasando por un proceso oncológico. En esta ocasión el fichaje estrella se centra en los niños que van a pasar por el trasplante de algún órgano, como es el caso de Bruno, que gracias al riñón de su madre continúa haciendo su vida normal. Agradecer al equipo médico del Virgen del Rocío, de la unidad de trasplantes y nefrólogos, todo lo que han hecho y siguen haciendo por él. Y y nada, que él... Y él es muy fuerte, es un superhéroe y salió adelante. Bruno ha sido presentado como el mejor de los fichajes de la Fundación en rueda de prensa y con posterior posado ante los medios de comunicación en el césped del Estadio Heliopolitano con su imagen en los videomarcadores. Además, él tiene muy claro cuál es su jugador favorito. Joaquín. Bruno, al igual que su antecesora Alba, será embajador del club y de la Fundación en acciones del programa de salud de la entidad como las batas más fuertes. Bruno Escandel también tendrá la oportunidad de ser presentado ante los 50.000 aficionados que acuden al Estadio Benito Villamarín en uno de los próximos partidos ligueros en casa. Yo, Betis. Vamos. Una importante iniciativa, la que ha tenido en este caso la Fundación del Real Betis Balompié. Nosotros vamos a seguir hablando de estrellas de la música, de grandes leyendas y todavía de mitos vivos. Hemos estado hace un ratito con Triana, con el único miembro vivo de Triana, y ahora vamos a continuar un poquito más porque tenemos una historia con Kiko Veneno única en la tarde de hoy. Muy bonita. Y también Kiko Veneno, muy bético también, por cierto. Así que hilamos perfecto y pasamos de una cosa a otra porque Kiko Veneno, hemos asistido a una charla interesantísima. Nuestro compañero Manu Ramprea ha estado con él hablando de ese documental sobre un tema, un diálogo López que creó Kiko Veneno y que ha tenido una historia bastante peculiar. Vamos a verlo. Hasta el Hotel Sevilla Center nos hemos desplazado en el día de hoy en el marco del Festival de Cine de Sevilla y nos hemos citado aquí con dos personas que le han dado vida y uno de ellos, por supuesto, principal protagonista de este documental Un día Lobo López. A buen seguro que a ustedes les va a recordar mucho ese verso y les va a retrotraer 30 años hasta 1992. Estamos con Alejandro, director de este documental, y por supuesto con Kiko Veneno. Alejandro, Kiko, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Kiko, gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿qué nos puedes contar acerca de, Un día Lobo López en su apartado técnico, en su apartado de creación, de gestación, de producción? Bueno, pues yo creo que Un día Lobo López es una película musical que intenta analizar de manera didáctica, divertida y amena un trocito de la vida de Kiko Veneno, desgranando las canciones o el desarrollo creativo de las canciones que al final compondrían su LP Échate un cantecito. ¿Cuánto tiempo ha tardado en gestarse y en ver la luz todo este documental? Pues no ha sido una película especialmente que se haya demorado en el tiempo. Hemos ido, creo que bastante rápido para lo que suelen ser este tipo de proyectos. Yo creo que desde que empezamos a valorar la idea hasta hoy que se estrenaba, habrán pasado un par de años o algo menos quizás. ¿Cómo es la expectación que ha levantado de momento el recibimiento que está teniendo por parte de los allegados, la crítica y los visitantes? Bueno, por la rueda de prensa que acabamos de tener, parece que sí, que está gustando. Es una responsabilidad grande también, ¿no? Estamos confiados, yo creo que va a gustar.
El protagonista, ¿qué grado de satisfacción alcanza después de haber visto, visionado el documental y después de haberlo presentado? Bien, la satisfacción, bien, máxima. Vamos a ponernos en lo máximo, claro que sí, estoy muy contento. 30 años después de Échate un cantecito, un día Lobo López, y al fin y al cabo aquí sigue vigente, lo seguimos recordando. Sí, bueno, 30 años parece una cifra redonda y dado que la historia parece que va para adelante, porque alguna gente dice que va para atrás, es un buen periodo de tiempo para analizar y darse cuenta de lo que han significado algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces yo creo que a mí personalmente me ha valido también para darme cuenta cómo se consolida un trabajo a través del tiempo. Y en ese sentido pues también estoy agradecido por todos lados. ¿Qué quiere que te diga? Lo que más me gusta además que hoy que vamos a presentar la película, ¿sabes? Está lloviendo, entonces claro, a ver, yo me gustaría que me pusieran el disco cada vez que quisieran que lloviera. Desde luego que sí. Kiko, ¿quiénes más intervienen en este documental? Personas también muy cercanas a tu obra, ¿no? Y en aquel momento, en 1992. Yo creo que intervienen todos los personajes clave, todos los músicos, técnicos, productores, todas las personas involucradas en ese trabajo, que fue un trabajo de equipo, muy minucioso, muy bien planeado, con mucha amistad, con relaciones muy fuertes entre todo el equipo. Y yo creo que están todos, no creo yo que falte ninguno, ¿no, Ale? No, en principio a todos los músicos que prepararon el disco con Kiko, esos años previos que, bueno, donde ellos hacían sus conciertos, no paraban de ensayar, y hay una gran parte de representación del equipo británico que fue quien al final le dio un poco la parte de producción, ¿no? a la obra, desde Joe de Warner, el productor, Matt Kemp, el ingeniero, y también tuvimos la suerte de contar con el gran baterista Fran Tonto. Aporta también el documental una serie de aspectos inéditos, ¿no? de aquellos momentos de 1992 y que también se pueden vislumbrar en la película, ¿no? Y que ayudan, ¿no? a ese visionado. Sí, hemos tenido la suerte de contar con un gran archivo y hemos tenido muchas sorpresas muy bonitas, especialmente yo el archivo que le tengo más cariño, el que más nos sorprendió y bueno, que era un tesoro para cualquier persona que se enfrente a hacer una película pensando en tener algo de material de archivo, es un montón de cintas. Bueno, a nosotros ya nos llegó bastante empaquetado, grabaciones de un amigo de Kiko, Andrés Roldán, que pues por aquellos años grababa muchas cosillas y bueno, la suerte no solo de tener algunas imágenes un poco más cercanas y más de amistad, sino también, bueno, grababa algunos conciertos de aquella época y bueno, es un punto de vista maravilloso, ¿no? El poder ver, ¿no? En un momento en el que no era tan fácil tener una cámara en la mano y tener ese documento y ese testimonio es algo súper bonito. Kiko, ¿la juventud de ahora es más conservadora que la de hace 30 años? Estás preguntando cosas muy difíciles, ¿eh? No te digo complicadas porque soy una persona de cierta cultura, pero difíciles sí. Y además que no soy periodista, te lo digo también. Bueno, pero son cuestiones que hay que corresponder porque, hombre, fue un disco que en su momento levantó pues eso, tanta expectación, ¿no? Tanta sorpresa, y que hoy día después pues lo sigamos recordando, pues me hace pensar o me hace llegar a esa reflexión, ¿no? Que hoy día es difícil ver un disco nacido en Sevilla que tenga después tanto recorrido, ¿no? Hablas, Kiko, también del fino oído sevillano, ¿no? ¿Cómo lo defines eso? Bueno, es que no se llevan hoy los discos, se llevan las canciones más una a una. Concepto de trabajo, yo creo que hay un trabajo de minado, de dispersión de la cultura, para que quizás disminuya su impacto emocional y cultural, que profundice la vida de la gente, y esto pues disgrega mucho las fuerzas de la cultura. Las canciones se presentan de una en una, y quizás sea esto lo que hace que no haya discos hoy en el sentido de que sea una obra completa. Y lo otro que me has preguntado, ¿qué era? Que se me ha olvidado. Acerca del fino oído sevillano que hablaba. Ese es un halago muy propio de Sevilla, ¿no? Que Sevilla recibe con agrado, porque Sevilla es una ciudad con mucha solera, es una ciudad con una cultura muy antigua, y es una ciudad que tiene un sentido de sí mismo muy arraigado, una ciudad bastante narcisista. Y creo que con esto quiero decir que, bueno, hay una canción muy famosa que se llama Sevilla tiene un color especial,
pero vamos, es una canción para mí es un poquito propagandística, ¿no? Porque rima bien y pega bien y es verdad, pues todo el mundo tenemos un color especial. Para mí, desde el punto de vista de los músicos, de la música, en Sevilla se caracteriza más por el sonido, por lo menos la época que yo he vivido, que quiero reflejar, que he reflejado en mi música. Sevilla siempre ha tenido un soniquete muy especial en la música, ¿no? Y también en la pintura, por supuesto. La pintura antes que, muchísimo antes, ¿no? Creo que también ha sido una ciudad punterísima en la pintura. Pues Alejandro, no sé si hay algún mensaje que quieras mandar a los espectadores de PTV Sevilla, a todos los sevillanos, para que vengan a disfrutar de este largometraje. Nada, yo invitaría a toda persona que, bueno, que sea un poquito sensible, creo que va a disfrutar mucho y va a aprender ciertas cosas y se va a divertir viéndola. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Kiko, ¿algún mensaje que quieras enviar a todos los sevillanos, a todos los espectadores? Bueno, hombre, que sigan con buen oído y con buena luz, que bueno, Sevilla es una ciudad muy importante y tiene que aportar muchas cosas a la cultura. Y también apoyo y animo al fino oído sevillano a que se alíe con la buena técnica para que las cosas además suenen bien, se vean bien y para que nuestra técnica esté al mismo nivel que nuestro ingenio y nuestro arte. Pues larga vida, échate un cantecito y a este largometraje. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Manu Lambrea, que lo aborda siempre nuestro querido compañero, ¿eh? No solamente para la Semana Santa, sino para estas cosas, también para el artisteo, la farándula también se le da bien, ¿eh? Bueno, es fácil también, ¿no? Yo creo que bueno, la historia de Kiko Veneno, la vida de Kiko Veneno y sobre todo su discografía todavía está en la memoria más reciente y prueba de ello pues que el compañero ha estado, bueno, más que a la altura. Yo creo que todos tenemos que pararnos un poquito a ver esta tremenda obra dirigida por Alejandro Salgado. Manolo, que precisamente pues se ha estrenado hoy, un estreno absoluto. Así que pues bueno, vamos a verlo. Yo creo que eso es como tenemos que despedir el programa en el día de hoy. Muy buenas tardes, hasta luego. Y bueno, nosotros lo dicho, vamos a despedir el programa pues con ese tráiler de Kiko Veneno, Un día Lobo López. Lobo López es una gran canción que yo escribí bajo los efectos de El Torrecán. De vez en cuando me daba unos vértigos que me tenía que tirar al suelo, me daba vueltas todo y quedaba incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y fui a la médica de la Seguridad Social, a la cual adoro desde entonces. La mujer me vio y me dice, hombre, puede ser muy psicosomático, ¿sabes? Te voy a mandar este supositorio, Torrecán. Entonces yo puse mi Torrecán y me entró una cosa por el cuerpo, una alegría, y digo, hostia, qué bueno, que esto se quita el vértigo, tío. Y entonces del tirón escribí la letra de Lobo López. Del tirón, bajo los efectos sin duda del fármaco. Y después ya vi que pegaba muy bien con esta música que había aprendido yo, que me había enseñado Lolo, del hermano de Quique.